A toda nuestra comunidad de Consultor Salud le damos la bienvenida a este espacio. Hoy vamos a conversar con el doctor Diego Fernando Gil. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Muchas gracias por abrirnos este espacio y definitivamente sabemos que están en preparación de un simposio, entonces primero comencemos. ¿Qué avances ha tenido la federación desde que se creó, nació hace poco más de 10 años? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, nació hace 10 años justamente para poder hacer una respuesta técnica y organizada a los desafíos que imponen todos los problemas complejos de las enfermedades raras en Colombia, ¿sí? Somos una entidad sin fines de lucro, una entidad federativa en la cual están vinculadas en este momento 44 organizaciones de pacientes a nivel nacional, que trabajamos por la inclusión, integración y atención de las personas que conviven con una enfermedad rara, ¿sí? Y por supuesto también por sus cuidadores y por sus familias, ¿sí? Somos líderes de organizaciones que le apostamos a una inclusión real de esta población, a abordar distintas aristas de todos estos problemas, ¿sí? FECOER ha venido avanzando en el sentido de poder hacer principalmente incidencia en política pública, ¿sí? Apalancados en procesos de educación, ¿sí? Apalancados en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones, en un relacionamiento con actores a nivel nacional e internacional, y en todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento y de la información, ¿sí? Somos un movimiento asociativo de referencia en Colombia, es un referente también a nivel internacional, y en ese ejercicio también de poder hacer incidencia, pues participamos, hemos sido cofundadores de distintos espacios de participación social en salud, y somos miembros activos, por ejemplo, de la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, que es una instancia que se creó hace aproximadamente una década, y que justamente este año, o más bien hace un par de meses, se reglamentó, ¿sí? Porque digamos que no estaba formalmente establecida, ¿sí? Ahorita va a empezar una reactivación, justamente el 28 de febrero iniciamos esta nueva etapa con una nueva dinámica. FECOER cofundó este espacio junto con otros actores, en donde confluimos pues varias personas, varias organizaciones para proponer soluciones a distintos asuntos, y también somos cofundadores de más de alrededor de 15 espacios a nivel nacional, a nivel de territorios, sí, eso es importante decirlo. FECOER tiene una incidencia, ha tenido una incidencia en varios hitos, ¿sí? Relacionados con el marco normativo. Específicamente, una de las cosas más importantes ha sido toda la incidencia que tuvimos en la ley estatutaria en salud, la ley 1751-2015, en cuyo artículo 11 se reconoce a los pacientes de enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección por parte del Estado colombiano. Eso lo impulsamos también mucho desde sociedad civil. Allí también menciona que los pacientes deben recibir atención sin que medie ninguna barrera administrativa o económica, ¿sí? Y así como eso hemos venido, Susana, atendiendo todos estos asuntos de marco normativo, el ejecutivo, el legislativo, con nuestro equipo de acción política, siempre generando proposiciones a todos estos asuntos de manera muy asertiva, interactuando con los tomadores de decisión, ¿sí? Hemos tenido incidencia a nivel de temas educativos. Nos interesa mucho elevar el conocimiento de la sociedad en general en todo lo concerniente a las enfermedades raras, porque hay que aclararlo, pues todavía existe mucho desconocimiento, no solamente de profesionales de la salud, ¿sí? Sino también de sociedad civil en general, en relación con todos estos temas, ¿sí? Entonces hemos desarrollado diplomados, hemos desarrollado programas de radio, recientemente, conjuntamente con la Universidad del Bosque, eso fue el año pasado, lanzamos una plataforma de gestión del conocimiento e innovación social llamada el Clúster de Enfermedades Raras. Entonces le apostamos a eso, a desarrollar un trabajo a nivel de educación, que le apueste a disminuir ese desconocimiento que tenemos, ¿sí? También trabajamos en temas de concientización,
y creo que ahorita estamos en una época muy pertinente porque justamente se conmemora el Día Mundial de Enfermedades Raras, 28 de febrero, y nuestro compromiso pues no es solamente en esta fecha, sino que nuestro compromiso es llevar conciencia también a los distintos actores y a las personas en general acerca de la realidad, de los retos que viven las familias con estos diagnósticos, ¿sí? Y también hacer un llamado a los tomadores de decisión para que se formulen políticas públicas y se adopten políticas públicas en favor de esta comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que esta labor ha sido muy ardua a nivel de política pública, de educación, de concientización. Construimos tejido asociativo. Como federación también somos conocedores de que las organizaciones sociales, Susana, son importantes en este proceso porque son un actor que es permanente, ¿sí? Las organizaciones sociales representamos a las familias, a los pacientes, y somos este actor permanente en el proceso, porque digamos en las instituciones, en general los actores cambian, ¿sí? Pueden ir cambiando, pero los pacientes y las familias sí estamos todo el tiempo allí, ¿sí? Eso facilita mucho las cosas y eso hace que nos convirtamos también en articuladores de las instituciones. Nosotros tendemos puentes, ¿sí? Entre sociedades científicas, entre gobierno, entre la academia, ¿sí? Somos ese punto de conexión. También somos gestores de conocimiento. Ahorita te mencionaba toda la parte educativa tan importante que es para nosotros avanzar en esos asuntos. Y somos generadores de cohesión social, porque estrechamos vínculos entre los pacientes, las familias, ¿sí? Nuestro reto es no dejar a nadie atrás, que todos los pacientes, indistintamente de que ya tengan o no tengan un diagnóstico confirmatorio, que se sientan acogidos, que no se sientan aislados, ¿sí? Entonces, eso ha sido parte de ese trabajo que hemos venido haciendo como federación y por supuesto existen muchos más retos a nivel asociativo. Doctor, pues entendiendo que los pacientes hacen parte de FECODER de una manera activa, en este momento, ¿a cuántos pacientes ustedes están representando entre todas las asociaciones? Bueno, esa pregunta tiene detrás unas cuestiones importantes, Susana, y es que, bueno, en FECODER, como te lo mencioné hace un rato, nosotros somos la voz de todos los pacientes que tienen un diagnóstico de una enfermedad rara, ¿sí? O que están también incluso en esa ruta de poder obtener ese diagnóstico confirmatorio, porque hay que entender que hay muchos que duran, incluso, Susana, hasta 30 años en poder obtener un diagnóstico, ¿sí? Somos la voz de toda esa población de pacientes. En Colombia existe algo que se llama el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, ¿sí? Que se ha venido alimentando, construyendo a partir de distintas fuentes de información y se ha venido elevando, pues, digamos, la cantidad de pacientes que hay allí incluidos. Esa información da cuenta hasta la semana pasada, la información más reciente que tenemos del ministerio, existen 68.735 pacientes incluidos en ese registro, ¿sí? Sin embargo, vale la pena decirlo, Susana, aún existe un sesgo muy grande, ¿sí? Tenemos un camino muy grande para que terminen de ingresar a ese registro muchas más personas. Nosotros en FECODER somos la voz de todos esos pacientes, incluidos los que no están en ese registro, ¿sí? En FECODER hicimos una estimación de cuántos pacientes pueden tener un diagnóstico o de enfermedad rara hace unos años, ¿sí? Esa información la estimamos con base en las prevalencias del listado de enfermedades y eso da cuenta de que es muy probable que en Colombia exista más de 1.100.000 personas con este tipo de patologías. Entonces estamos hablando no de un grupo pequeño, sino de una población importante frente a la cual hay que desarrollar distintas estrategias. Doctor, entonces, retomemos este punto del diagnóstico que es muy importante mencionarlo. ¿Cuál es el mayor obstáculo que se presenta en Colombia para lograr diagnósticos oportunos en enfermedades raras? La falta de conocimiento, ¿sí? Lamentablemente, todavía tenemos mucha dificultad en que se pueda diagnosticar, no solamente de manera rápida, Susana, sino que también se pueda diagnosticar de manera adecuada, ¿sí? Porque también tenemos casos de personas, de pacientes que son diagnosticados e incluso rápidamente, pero con diagnósticos erróneos, ¿sí? E incluso llegan en algún momento de esa ruta a recibir tratamientos equivocados, ¿sí? Entonces, hace falta más conocimiento, en especial de los profesionales de atención primaria, que son los primeros que reciben a los pacientes cuando presentan esos primeros síntomas, ¿sí? Por eso, desde distintos sectores se han adelantado, se vienen adelantando esfuerzos, nosotros también lo estamos haciendo con la federación,
para poder desarrollar programas de educación dirigidos a profesionales de atención primaria. Por supuesto que a nivel de las especialidades es muy importante para que puedan hacer el abordaje, ¿sí? Eso ayudaría a que ese tiempo de diagnóstico se pueda reducir, porque estamos hablando de que el tiempo juega un papel muy importante, ¿sí? Si bien no existe tratamiento para la totalidad de las enfermedades raras identificadas a nivel mundial, el hecho de que un paciente sea diagnosticado, ¿sí? Le permite poder, pues, acceder en la medida de lo posible a distintos servicios, que es lo que nosotros también promovemos, no solamente acceso a tratamiento, sino que también puede acceder a distintos servicios como atención psicosocial, rehabilitación, cuidado paliativo, ¿sí? Que son bien importantes. Entonces, esa es la idea, digamos que el obstáculo es el desconocimiento y pues frente a eso debemos seguir trabajando conjuntamente con varios actores. ¿Qué otros actores entonces deberían involucrarse en la atención de pacientes con enfermedades raras? Por ejemplo, estamos en un sistema de salud que está fragmentado y en el que, si bien es garantista, sabemos que hay diferencias en la atención, por ejemplo, entre los dos regímenes más comunes, entre el contributivo y el subsidiado. ¿Qué hace falta entonces, además de más educación para el talento humano? Bueno, hay una cosa muy importante a considerar allí y es que por fortuna la ley nos habla de que los pacientes deben recibir atención integral en salud. Eso es un avance muy grande que tenemos en Colombia, el marco normativo lo dice. Y recientemente también la declaración que se hizo, la resolución de Naciones Unidas para enfermedades raras que se adoptó justamente ahorita el 13 de diciembre de 2021, habla de esa integralidad en la atención, ¿sí? ¿Qué hace falta? Hace falta que tengamos justamente esa mirada integral, que se implemente esa mirada integral, ¿sí? Que todo vaya más allá de la atención digamos, de la atención sanitaria, perdón, ver más allá, ir más allá, ¿sí? Porque los pacientes no solamente necesitan, digamos, un diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento cuando hay disponible, sino que también el abordaje en muchos de los casos, prácticamente en la mayoría de estas patologías, tiene que ser de manera interdisciplinaria, ¿sí? Tienen que tener un manejo interdisciplinario, pero no solamente clínico, ¿sí? Los pacientes necesitan apoyo psicosocial, también su círculo familiar, ¿no? El cuidador necesita también esa atención. Y hablando de inclusión social real, Susana, también deben involucrarse incluso otros actores, porque los pacientes también necesitan educación inclusiva, necesitan acceso a vivienda, necesitan cultura, recreación, deporte, entretenimiento, ¿sí? Entonces estamos hablando de que esto no solamente toca la parte sanitaria, sino muchos otros aspectos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir caminando hacia allá, por supuesto. Reconocemos que hay unos esfuerzos interesantes. Desde el marco normativo hemos avanzado muchísimo, pero hay que trabajar más en términos de la implementación y esto no convoca solamente a gobierno, no convoca solamente a sector público. Aquí realmente para que haya una inclusión social real de esta población debemos trabajar muchos actores de la mano. Doctor, muchas gracias por la aclaración. Eh, Siguiendo con la línea, desde que FECOER nació hasta ahora, ¿cree que a pesar de todos los retos que están y las dificultades, sí se ha evolucionado en el manejo de las enfermedades raras en el país? Por supuesto, claro que sí, la realidad hoy en día no es la misma de hace 10, 15 años. Por supuesto, ya los tiempos de diagnóstico ya no son tan extensos como se presentaba hace más de una década, ¿sí? Ya tenemos más conocimiento de los profesionales, ya tenemos más conciencia de los distintos actores, ¿sí? Hay mayor educación, hay mayor interés, por supuesto, del gobierno y de los distintos entes en estos asuntos y hay mayor protección. Algo que también quería decir es que hay mayor empoderamiento de la sociedad civil, ¿sí? Los líderes de las organizaciones sociales, que muchos de los casos son pacientes, son cuidadores, son familiares que han decidido abanderar estos procesos para poder trabajar de la mano de los tomadores de decisiones, ya no son las personas que eran antes que tenían un total desconocimiento de cómo funcionaba el sistema, ¿sí? Entonces, perfectamente puedes encontrar líderes de organizaciones de pacientes que se sientan con los tomadores de decisiones a nivel nacional, a nivel territorial, y conocen de marco normativo, conocen de temas de epidemiología, de farmacoeconomía, de evaluación de tecnologías sanitarias, y eso nos llena de gran alegría porque quiere decir que hemos venido avanzando en esa labor
haciéndolo de una manera más organizada, más asertiva y también más técnica, pero con una perspectiva social, ¿sí? Entonces, por supuesto, avances han habido interesantes. Quisiera remarcar acá que también me parece muy importante, y es que el hecho de que tengamos también un registro nacional de pacientes es un hito maravilloso, no existe en algunos otros países, es un avance que ya tengamos un registro, ¿sí? Por supuesto hay que hacer una caracterización, eso debería continuar en una siguiente fase, el hecho de que exista un listado de enfermedades huérfanas que se esté actualizando, bueno, como se propone, debería ser cada 2 años. Estamos un poquito demorados en que se haga la nueva actualización, pero eso también es un hito. Tenemos 2.198 patologías en ese registro. En el mundo hay identificadas un poco más bueno, dicen que entre 6.000, 8.000 patologías. Tenemos camino por recorrer, pero bueno, existe un listado, ¿sí? Entonces, es de reconocer todos estos avances. Tenemos un marco normativo muy robusto, que es un referente internacional, un patrón de políticas públicas en enfermedades raras que es muy similar al patrón europeo, ¿sí? Que da cuenta que hemos venido avanzando en unos pasos bien importantes, ¿sí? Pero necesitamos seguir empoderando a la comunidad, ¿sí? A las organizaciones sociales. Necesitamos seguir avanzando en que estos registros y este listado de enfermedades huérfanas incluya no solamente más pacientes en el caso de los registros de pacientes, sino también que haya más enfermedades que puedan estar allí, porque hoy en día para poder acceder plenamente a los servicios en salud, pues se requiere que tanto la patología como que el paciente estén incluidos en estos listados, ¿sí? Entonces se presentan situaciones en donde, a pesar de que esto es un hito, como te lo mencioné ahora, este registro y este listado, también se puede convertir en una barrera, ¿sí? Y ahí es donde muchos de los casos hay que recurrir a mecanismos de tutela, ¿sí? Para poder exigir que los pacientes tengan la atención que requieren. Entonces, por supuesto, hay retos, sobre todo en la implementación, ¿sí? Reconocemos los avances, hay que seguir trabajando y tenemos una hoja de ruta, por supuesto, hacia adelante. Trabajar en la implementación de tamizaje neonatal, la ley ya está, ¿sí? Trabajar en la implementación de la habilitación de centros de referencia, ¿sí? Que la resolución ya existe, pero pues hace falta que sea una realidad, ¿sí? En la historia clínica interoperable, eso es un asunto que también cobra mucha relevancia para nosotros y bueno, hay que trabajar con todos los actores y de manera asertiva y tenemos por supuesto toda la disposición para hacerlo. Bueno, en el mundo la tendencia dentro de los sistemas es el uso de datos y la información interconectada entre sistemas para la toma de decisiones. Acá tenemos este registro, este listado, pero ¿qué tanto le están sirviendo al país en este momento o qué objetivos espera lograr más allá de almacenar los datos sobre la población con enfermedades raras en Colombia? Bueno, definitivamente el manejo de la data es muy importante, sobre todo para tomar decisiones. Dimos un muy buen paso y creo que ese primer paso fue muy difícil porque fue tratar de alimentar un registro con información de diversas fuentes, validarla, asegurarse que esta información fuera confiable, ¿sí? Pero todavía tenemos retos. Bien te mencionaba ahora que la población hay que caracterizarla, ¿sí? Entonces hay información adicional que hay que recabar de esta población porque es la manera mediante la cual se pueden focalizar estrategias, ¿sí? Pensar en asuntos de género, de nivel socioeconómico, de nivel de estudios, de localización geográfica. Eso ayudaría muchísimo a que estas estrategias puedan ser diferenciales y atender a unos asuntos específicos de esta población, ¿sí? Entonces, por supuesto, el manejo de la data es muy importante, ¿sí? Nosotros desde las organizaciones sociales manejamos una data, ¿sí? Que en muchos de los casos no tiene, digamos, no se compara con la que pueda tener los registros o lo que puede manejar directamente u oficialmente el Ministerio de Salud, ¿sí? Porque a nosotros nos llegan muchos casos de los pacientes, por ejemplo, que no están registrados en el CIVIGILA o no están en el Registro Nacional de Pacientes, y es donde nosotros también estamos abocados a ese reto, Susana, y es el hecho de que la data no solamente se tiene que manejar muy bien desde las entidades oficiales, sino que a nivel de las organizaciones sociales debemos hacer ese ejercicio de ir avanzando en una estandarización de los datos, ¿sí? De ir identificando las variables o aquellas variables que son relevantes para nuestro trabajo, de tal manera que nos permita hacer esos ejercicios de contrastar información con los distintos actores. Entonces,
Por supuesto, definitivamente que eso es algo muy importante. En Colombia, no solamente a nivel de enfermedades raras, sino a nivel de cualquier patología, ¿sí? Pues en sistema de salud es un reto que se integre toda esta información. En distintos espacios hemos planteado desde sociedad civil la necesidad de que haya un sistema de información integrado en salud, perdón, para que se pueda hacer un seguimiento a todos los procesos en salud y que, digamos, un sistema en donde esté integrado y cualquier usuario y cualquier actor pueda rastrear cualquier proceso en salud, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a diversos sistemas como existe hoy en día que están muy fragmentados en las distintas entidades, ¿sí? Eso lo hemos propuesto, incluso hay interés en que se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces esperamos que a futuro esto, por supuesto, ayude sobre todo para construir estrategias en beneficio de esta población. Y en materia de, digamos, de investigación, ¿ustedes también están al tanto si en Colombia se están estudiando enfermedades raras, si se está analizando la integración de nuevas tecnologías o cómo se está manejando el tema en este país? Porque sabemos que las enfermedades raras están cambiando todo el tiempo a medida que van surgiendo y se va extendiendo el listado. También surgen como nuevas iniciativas o nuevos métodos de tratamiento que pueden funcionar. En Colombia, ¿cómo estamos? Hace falta todavía bastante. Digamos que a nivel global podría decirse, en investigación las enfermedades raras también son insólitas, tienden a ser raras en temas de investigación porque investigar en enfermedades raras es difícil, incluso cuando se requieren hacer ensayos clínicos con pacientes, no, es muy complejo hasta encontrar la cantidad de pacientes que se necesitan para poder hacer los ensayos clínicos porque al ser tan pocos es muy difícil conseguirlos y despertar el interés en estos asuntos, no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo, es difícil porque, digamos, es un área que no es muy rentable, ¿sí? Los esfuerzos, el riesgo también a cometer errores es alto, ¿sí? Y conseguir apoyo, sobre todo financiero, para que se desarrolle también es un reto, ¿sí? Entonces, en Colombia se han hecho unos esfuerzos interesantes a nivel de conciencias, por supuesto. Las sociedades científicas y los grupos de investigación de las universidades tienen unos avances interesantes en términos de investigación, también sobre manejo de la data, no solamente en términos de avances en tratamiento, sino también en el manejo de la data hay unos esfuerzos bien interesantes. Todavía hay mucho camino por recorrer, creo que hay que sembrar mucha conciencia, sobre todo en nivel del gobierno, del Estado, para que se respalden estas iniciativas, porque sí, en esa interlocución que hemos tenido con distintos actores, sí hay la intención, hay el interés incluso hasta de poder manufacturar medicamentos huérfanos dentro del país, ¿sí? Pero se necesita respaldo, se necesita incentivos también para que las distintas entidades digamos que tomen la decisión de abanderar estos procesos desde academia, grupos de investigación y por supuesto las sociedades científicas. Hay un tema importante mm, que tiene que ver también con la integración de actores y es la crisis que estamos viendo en el sistema por cuenta de las EPS. Un paciente con enfermedades raras no llega simplemente a decir, soy un paciente con una enfermedad rara y necesito que me atiendan en cualquier hospital. Ellos están sometidos a un sinfín de procesos y reveses que en ellos son mucho más críticos por el tiempo y las condiciones en las que las enfermedades mismas se manejan. ¿Qué han identificado ustedes en Precover frente al tema? Bueno, definitivamente esta situación de las EPS agrava más pues, lo que se viene presentando, ¿sí? Eh, el sistema, pues desde hace varios años viene fragmentado, ¿sí? Los pacientes dependen mucho de los convenios que hagan estas instituciones con las IPS, ¿sí? Es decir, así este mes yo puedo ser atendido en determinada institución de salud y el próximo mes tengo que ir a otra por un tema de convenio, ¿sí? Y literalmente me toca iniciar el proceso desde cero, ¿sí? Ahora con lo que está sucediendo con algunas EPS, pues que vienen en esta situación de crisis, el caso último, que es el caso de Comeva, ¿sí? Eso nos aboca a unos retos muy complejos, porque es el hecho de que un paciente, la familia tenga que llegar a una nueva entidad, donde muchos de los casos tiene que arrancar de cero, ¿sí? Así
digamos, la normatividad y así se diga, digamos, desde el gobierno que se debe garantizar, digamos, que la continuidad del tratamiento y de todo el proceso sea así, la realidad es que no es así. En muchos de los casos los pacientes tienen la barrera y tienen que iniciar el proceso desde cero y tienen miles de obstáculos para poder acceder a los servicios en salud que requieren. A qué situación también nos lleva a nosotros como organizaciones sociales? Recibimos demasiadas consultas, Susana, muchas consultas de las familias pidiendo apoyo, sobre todo desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Para poder enfrentar estas barreras, ¿sí? Entonces, paradójicamente nosotros que somos organizaciones sociales y deberíamos estar más volcados a temas de educación y de awareness y demás, tenemos que también tener el respaldo de abogados, literalmente un pool de abogados para poder brindar estas asesorías, ¿sí? Y eso prácticamente lo que refleja es que hay muchas barreras en esa ruta del paciente. Entonces, por supuesto, lo que mencionas de las EPS agrava mucho el tema. Y bueno, ahora que el panorama está cambiando, que definitivamente es necesario modificar muchas cosas del sistema, que también se está replanteando un nuevo plan decenal, ¿ustedes creen que en realidad las enfermedades raras sí hacen parte de las políticas en salud que se han establecido en el país? Pues una de las cosas interesantes que hemos venido haciendo ahora es participar en la formulación del nuevo plan decenal. Venimos muy activos en ese proceso con nuestro equipo de acción política, ¿sí? Con respecto al plan decenal pasado, tenemos la percepción que no quedó evidente, explícito, era la intención que teníamos, ¿sí? Que quedara algo allí, digamos, de manera muy específica en relación con este tipo de patologías, pero entendemos que este plan es una hoja de ruta muy general, ¿sí? Ahora le apostamos justamente con este plan de esta nueva década a que pueda existir por lo menos un direccionamiento, ¿sí? General específico, una sección que involucre estos asuntos, ¿sí? Para nosotros el marco normativo que tenemos en Colombia es muy importante, es de referencia, ¿sí? Seguimos en espera de lo que se pueda desenvolver de este plan decenal de salud pública. Vienen unas mesas de concertación en la próxima semana que van a ser muy interesantes para ver qué tanto puede estar involucrado el asunto allí, pero tenemos la satisfacción de que el tema se está tratando, lo hemos discutido en distintos espacios de participación de la formulación del plan. Y también el llamado que hacemos desde FECOER es a que este Plan Nacional de Salud Pública se armonice con el Plan Nacional de Enfermedades Raras que paralelamente se viene construyendo desde el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿sí? Este es un trabajo que se ha venido haciendo, no se ha sacado, no se ha publicado, digamos, la versión definitiva, ¿sí? Pero lo que queremos es que ambos tengan coherencia, que sean armónicos, que vayan en el mismo sentido, ¿sí? Y que no suceda de pronto como con otros temas de marco normativo en donde hay unas incoherencias entre una norma y la otra, ¿no? Que ahí es donde quedamos muchas de las familias quedan en el limbo, ¿sí? En medio de dos asuntos. Entonces, por supuesto, a lo que le apostamos en esta nueva década es a que eso se dé. Y bueno, sentimos de todas formas que sí hay un nivel de involucramiento y que es progresivo y esperamos que con el apoyo pues, de los diversos actores este tema también se ponga sobre la mesa. Bueno, ahora que habla que están tomando fuerza ustedes dentro de la construcción de muchos cambios para Colombia, ¿cree que la participación de los pacientes, los cuidadores y la sociedad civil todavía es insuficiente o en este momento es bastante relevante para lo que se espera construir? La participación es muy buena, o sea, definitivamente yo te decía hace un rato, no es lo mismo la participación que había antes. Definitivamente las organizaciones de la sociedad civil generan una dinámica de cambio. ¿Sí? Desde FECOER hemos liderado también esos procesos drásticos de cambio, sobre todo en política pública. ¿Sí? Definitivamente hemos venido cumpliendo un rol bien interesante. ¿Sí? Nuestros líderes, por supuesto, que se vienen capacitando para poder ir cumpliendo digamos, este rol con unos argumentos muy sólidos en esas distintas mesas de trabajo y en esa interacción con los tomadores de decisión. Hace falta, por supuesto que hace falta más empoderamiento, ¿sí? Lo que esperamos es también recibir más apoyo del gobierno en este sentido, porque en muchos de los casos hablo de los líderes de FECOER y seguramente pues sucederá también en otras patologías, digamos que todos los temas formativos y los temas de fortalecimiento de capacidades los tenemos que ir gestionando nosotros mismos, ¿sí? Entonces,
le pedimos al gobierno también que nos apoye también para que las organizaciones sociales y estos líderes puedan tener ese respaldo, esa formación o tener las herramientas, los elementos que necesitan para poder aportar en estos espacios. Quisiera traer también a colación por ejemplo, espacios que ya hemos ganado desde sociedad civil, con el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ¿sí? Ya existe un manual de participación de organizaciones de pacientes. Eso es un avance importantísimo. Antes en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, digamos que eran procesos muy técnicos en donde no se tenía en cuenta ni siquiera la visión del paciente. Hoy en día nos convocan, existe un manual con unas directrices, entonces eso es maravilloso. Por supuesto que hay que ir avanzar en que haya un rol un poquito más activo en estos espacios y nosotros le apostamos también como federación a que suceda lo mismo con el INVIMA, ¿sí? Que de momento todavía no hay ningún tipo de participación, pero sí nos interesa, digamos, en un marco muy ético, ¿sí? Poder aportar a estos espacios. Y ya para cerrar y para despedirnos, nosotros sabemos que existe una red global colaborativa para enfermedades raras. ¿FECOER hace parte de esa red global o cómo está representado Colombia y qué avances o qué objetivos tiene la iniciativa? Así es, esta red global colaborativa es una red internacional que está conformada por un panel de expertos, ¿sí? Esta es una iniciativa que es promovida por una organización que se llama Rare Diseases International, ¿sí? Que es una organización a nivel mundial en la cual están representadas o a la cual están adheridas muchas organizaciones que trabajan por enfermedades raras, así como FECODER, ¿sí? Rare Diseases International hizo un llamado también a distintos actores que tuvieran experticia en estos asuntos de enfermedades raras. Nosotros atendimos ese llamado y hacemos parte de ese panel de expertos. Nos reunimos también con líderes a nivel global para definir cuáles pueden ser, digamos, estos asuntos que se pueden ir abordando. Este trabajo viene realizándose desde hace un buen tiempo, ¿sí? Y también muy de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Esto no lo estamos haciendo solos. La idea es poder tener esa interacción o continuar esa interacción con estos organismos para poder generar esos cambios que se necesitan a nivel global y reducir esa brecha, ¿sí? Desde la federación nosotros en estos espacios aportamos sobre todo para todo lo que tiene que ver con región, ¿sí? Porque la idea es crear unos hubs a nivel de las regiones, de las Américas, de Europa, de Asia, de África, ¿sí? Y desde FECOER estamos generando aportes para que lo que concierne, sobre todo para que avancen América Latina en estos asuntos de enfermedades raras, pues se den. Esa es la idea. Entonces seguimos pues en ese propósito, Susana, y seguramente pues en algunos meses vamos a tener unas noticias interesantes sobre eso. Y bueno, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras para la visibilización, para la concientización. ¿Qué mensaje le dejaría usted a toda la audiencia? Por supuesto que en un día como esto, Susana, esto es algo que nos concierne a todos como sociedad civil. Si las enfermedades raras no es un tema que atañe solamente a los pacientes cuidadores y las familias o los profesionales de la salud que los tratan, ¿sí? Bien te decía hace un rato, para que haya una real inclusión social, debe haber una participación de todos los sectores, de todos los actores a nivel público, privado, ¿sí? Todos estamos involucrados acá, ¿sí? Las enfermedades raras cuando se miran cada una por patología, ¿sí? Estamos hablando de grupos pequeños de personas, pero la famosa paradoja de la rareza nos dice que cuando las miramos en conjunto, sí estamos hablando de una población importante. Entonces, es ese mensaje, todos estamos involucrados, así no tengamos el diagnóstico, todos podemos apoyar y respaldar esta comunidad para que reciba el reconocimiento que necesita, que quiere, ¿sí? Y poder avanzar para que se puedan involucrar y tener una participación más activa en la sociedad. Ese es el llamado. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con Consultor Salud. Le deseamos todos los éxitos en el simposio y esperamos tener más noticias sobre FECOER, sobre todas las asociaciones que hacen parte siempre de éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.